decía, tendrá que testear, el mercado no tiene que hacer nada, ¿vale? Pues siguiendo esa línea de ambigüedad, yo lo siento mucho, pero yo, los que me conocéis, sabéis que yo trato de comunicaros el conocimiento mucho o poco que sé de la manera más honesta posible, y esto es un entorno, el mercado es un entorno de total incertidumbre. Entonces, el siempre, el nunca, el debería, el tiene, el que es mejor o que es peor, no hay nada mejor ni peor, ni tiene que hacer una cosa, ni debería. Esto es un poco, pues tú a nivel operador tendrás que evaluar, tendrás que probar, tendrás que testear y verificar de alguna manera qué es lo mejor para tu tipo de operativa y qué no, ¿vale? Yo propongo diferentes herramientas, diferentes formas de ver el mercado, y habrá gente que coja todo, habrá gente que coja un poquito, habrá gente que deseche la mayoría, habrá gente que se quede solo con lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué perfil operar? Es que no hay un perfil exacto o fijo o obligatorio que tengas que operar. Sí, en el segundo libro lo comento. Si eres un operador más intradiario, que operas un gráfico de 5 o 15 minutos, pues a lo mejor prefieres operar perfiles de la sesión anterior, ¿vale? Si es un operador de más largo plazo, pues puede que quieras tener en cuenta el perfil tipo composite, ¿vale? Del contrato en curso, si es un futuro, o del mes anterior, o de la semana anterior. Es que no hay nada. ¿Qué es mejor o peor? Es que tendrás que evaluarlo tú, ¿vale? Si eres un operador de estructuras, como nosotros, que operas corto o medio plazo, dependiendo del gráfico temporal en el que tengas esa estructura graficada, pues tirarás el perfil de la estructura en particular, ¿vale? ¿Cómo tiramos los perfiles de estructuras? Pues yo cojo siempre desde que comienza el desarrollo de la potencial estructura hasta que se produce el evento de desequilibrio, el evento de ruptura, ¿vale? Entonces en este caso tenemos desde 1 hasta 2, ¿vale? Este perfil abarca esto, desde que inicia el desarrollo de la estructura hasta que se produce ese evento de ruptura, ¿vale? Aquí. ¿Por qué? Porque me interesa ver en esta zona de negociación dónde están los niveles operativos clave interesantes, que es el Value Area High y el Value Area Low, ¿vale? Este primer nivel por arriba y este por abajo. Y a partir de ahí también, evidentemente, el BIPOC, que es esta línea roja. Yo con esos niveles operativos ya estoy en disposición de identificar esas zonas donde voy a estar esperando el gatillo de entrada, ¿vale? En caso de que me lo quiera dar, para poder valorar oportunidades operativas, ¿vale? Simple. ¿Y por qué no utilizas uno continuo? Que puedes utilizar el que quieras. A mí me da mayor confianza un perfil cerrado, ¿vale? Donde me dice dónde ha estado las zonas de interés en un momento dado durante el desarrollo de una estructura, y a partir de ahí, pues como te digo, nos da una información objetiva 100% porque no está en movimiento, ¿vale? Y nos sirve para proponer escenarios bajo mi punto de vista un poquito más sólidos. Utilizar perfiles cerrados a mí me parece, me da un poco, pues, como digo, una mayor confianza a la hora de plantear esos escenarios, ¿vale? Y si digamos la estructura está muy poco avanzada, tirarlo hasta donde esté, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Y os digo más, si ahora por ejemplo el precio hace esto, ¿vale? Yo este perfil que lo tengo desde 1 hasta 2, lo tendría que ampliar hasta el momento presente. Presente, ¿vale? Y seguir actualizándose hasta que no se vuelva a producir otro desequilibrio, ¿vale? Yo lo tengo de 1 a 2 porque esta es la zona de equilibrio que ahora mismo a mí y a todos, el mercado nos dice que la mayoría de operadores han estado intercambiando el stock, ¿vale? Y nos da esas zonas operativas. Pero en caso de que esto haga así, todo esto volvería a formar parte de este equilibrio, ¿vale? Porque el mercado volvería a entrar en un entorno de nuevo equilibrio y dejaría todo esto como un rechazo. Entonces a mí me interesa saber de nuevo dónde está todas las zonas interesantes desde el punto de vista del volumen, ¿vale? De todo lo negociado, aunque se haya producido este desequilibrio, ¿vale? Eso es interesante tenerlo en cuenta.